Hola, hola. A ver, ¿sabías que el 95% de nuestros miedos y problemas nunca siquiera es posible que lleguen a suceder? Sí, lo que te acabo de decir es cierto. Esos pensamientos inquietantes, esas preocupaciones que nos taladran todo el tiempo y que están allí diciéndonos una y otra vez que, que nos va a ir mal, que esto es algo alarmante, que no deberíamos hacer esto, que nos cuidemos, esos ataques a veces que nos dan al corazón, ese desespero que no me hallo en ninguna parte, ese temor, la realidad es que está comprobado y ahorita te voy a dar datos científicos, porque a mí me gusta mucho hablar desde la ciencia, que al final la parte espiritual, la parte psicológica, la parte emocional, pues ya cada vez esta lineecita está más diluida, porque nos damos cuenta que por donde busquemos encontramos información que prácticamente es lo mismo. Esas mismas fuentes, esa misma información está cada vez más poniéndose de acuerdo. Así que hoy te traigo fuentes fidedignas de por qué razón el 95% de esos problemas que puedes creer que tienes, de esos temores y de esos miedos, son completamente injustificados. Mira, la mayoría de nosotros experimenta miedo o preocupación. En algún momento de nuestra vida nos hemos visto incluso invadidos y paralizados o dispuestos a escondernos o a pelear por el miedo, porque esos son los tres mecanismos de defensa que utilizamos para sobrellevar el miedo. Me paralizo y no hago nada, o me escondo y no salgo y no quiero que nadie me vea, no quiero ver nada, no quiero, me pongo totalmente modo avestruz, o si mi temperamento me lo permite, me pongo a pelear. Entonces, todos estos puntos, que son las maneras como reaccionamos, pues está bien, o sea, tienen una base que está hecho para que nosotros podamos sobrevivir, para que podamos tener sobre todo esto, seguir conservando la vida. Pero muchas veces estas situaciones nos hacen que sí, sigamos a lo mejor vivos, pero de una manera totalmente sin paz, de una forma que cuando nosotros nos damos cuenta, estamos viviendo ansiosos, tristes, preocupados, alejados de una verdadera libertad, de una verdadera situación donde nos sintamos cómodos con nosotros e incluso sin darnos cuenta, alejándonos de nuestra familia, de nuestras amistades o de una buena solvencia económica o si la tenemos, no aprovechándola, no disfrutándola. Entonces, ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Los estudios sobre la naturaleza de la ansiedad y de todas estas partes de las preocupaciones que se pueden llegar a convertir en depresión cuando no las logramos sobrellevar. Se hizo un estudio en el 2005 por una psicóloga estadounidense que es la doctora Leahy. Ahí les voy a dejar el dato para que la investiguen si gustan. Ella estuvo analizando a sus pacientes y se dio cuenta que en la investigación arrojó que el 85% de las cosas que les preocupaban a todas estas personas del estudio simplemente era imposible que llegaran a ocurrir. O sea, no tenían sentido. El 85%, ¿ok? Del 100. Ok, ¿qué pasa con lo demás, con ese otro porcentaje? El 15% restante, que sí podría llegar a suceder, de allí un alto porcentaje, que estamos hablando más o menos de un 12% de ese otro 15%, se daban cuenta y decían, ok, es cierto que me puede llegar a suceder, pero la realidad es que no era tan malo como lo imaginaban. O sea, son cosas que sí llegaron a pasarles, que se preocuparon, sí llegaron a pasarles, pero cuando la vivieron, se dieron cuenta que lejos de ser el temor tan terrible como pensaban, más bien esto les ayudó a poder aprender de esas situaciones y hacerse más fuertes. Entonces, esto quiere decir que el 97% de los miedos y de las preocupaciones que nos están quitando la paz, en realidad no
tienen fuerza ni justificación para quitárnosla. Qué interesante, ¿verdad? O sea, es impresionante cómo la mente nos juega este tipo de ideas que después estos trucos lo que hacen es mantenernos en realidad alejados de la paz. O sea, nosotros mismos por la preocupación estamos viviendo el miedo sin que sea real. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué razón estamos así? Bueno, ya saben, me encanta irme siempre a los antepasados, 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 ¿no? Entonces, se sabe que la gente de las cavernas, nuestros antepasadísimos, ellos, si no se preocupaban, si no estaban en un constante temor, podrían no vivir al día siguiente. Entonces siempre estaban anticipándose a los peligros. Así que si ellos decían, a ver, este sonido que está aquí en medio de la selva, en medio del bosque, y ellos decían, no, no es nada, no hay de qué preocuparnos, pues espérate, eso podría haber sido un depredador que te está siguiendo y que te podría comer en la noche, ¿no? Entonces, y eso sí era real. Entonces tenías que ver la manera, la probabilidad de escapar. Entonces, esto hizo que tuviéramos un cerebro de supervivencia. Este cerebro ha ido evolucionando, pero esta información activa alarmas y amenazas que en realidad no existen, que en realidad no están allí. Entonces, por esa razón nosotros estamos siempre pensando así como que lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Ahora, la evolución real es cómo vamos a educar a nuestro cerebro, a nuestra mente, a vivir la realidad. Y justamente de eso es de lo que les quiero hablar. Cómo la mayoría de estos miedos que no tienen bases reales y que aún así el cerebro nos sigue enviando las mismas señales de alerta, a pesar de que no hay una base real, estamos predispuestos a preocuparnos. Los científicos les llaman el sesgo de negatividad. O sea, tenemos este sesgo a que si algo sucede fuera de lo normal, si algo cambia dentro de nuestra rutina y de lo que siempre estamos haciendo, nuestro sesgo es hacia lo negativo. Por lo mismo que ya les platiqué ahorita, antropológicamente se estudia cómo el cerebro humano está preparado para estar en modo alerta ante cualquier cambio, porque si no un depredador puede comernos, ¿ok? Entonces, ahora sí, los estudios en neurociencia han mostrado que cuando el cerebro tiende a reaccionar más intensamente ante estos cambios, pues es de manera negativa más que positiva. Entonces, lo primero que va a hacer de manera natural el cerebro es cambio, negativo, 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 preocúpate, estate alerta. Aquí hay algo de lo cual te puede ir muy mal. Eso es lo primerísimo que va a suceder de manera natural. Entonces, como resultado de este sesgo de negatividad, lo que hace nuestro cerebro es imaginarse escenarios. Y se imagina que esto pudiera estar peor y que qué pasaría y si en realidad pasa y si sucede y si viene y si va y si no regresa. Entonces empezamos a hacernos una película mental y empieza ese futuro apocalíptico a suceder. Y como sucede en la mente, los químicos de nuestro cuerpo empiezan a segregar sustancias de preocupación, de miedo, de temor, de alerta y de estrés. Entonces allí es donde empieza a haber todo este círculo donde una cosa lleva a la otra. Como ya mi cuerpo está reaccionando de una manera de tal forma que se siente mal, se siente angustiado, entonces empiezo a sentir más miedo. Y entonces empiezo a sentir más angustia, y empiezo a sentir más miedo, y empiezo a sentir mi cuerpo, y me empiezo a enfermar, Entonces empiezo a sentirme paralizado, triste, enojado, frustrado. Y la cosa se pone peor, porque entonces yo no puedo reaccionar de una manera congruente y coherente a lo que está pasando. Y por lo tanto, empiezo a tener problemas reales, los cuales ni siquiera tenían por qué haber sucedido. Entonces, esos problemas irreales que mi mente juega, por así decirlo, conmigo, cómo nosotros podemos poner una, una herramienta que nos ayude a no dejarnos como secuestrar por esa actividad imaginaria que ni siquiera está pasando. ¿Qué podríamos hacer entonces? Entonces, el primer punto, y por eso es que hice este en vivo, es que quiero que lo empieces a observar, que empieces a observar ese miedo que tienes, ese temor que en este momento te está haciendo que tengas preocupaciones,
y que veas la realidad y que encuentres esa, esos puntos tan delgaditos que te dicen, a ver, si Daniela tiene razón y estos estudios de esta doctora son ciertos y el 85% de esto que estoy pensando no puede ser que me suceda, vamos a ponerlo en una lista, ¿sí? ¿Qué tengo miedo? ¿Qué me está preocupando en este momento? No, pues esto, ta. Y te vas a ir dando cuenta que la realidad es que tu cabeza lo hace más grande. Esto es en la manera consciente, ¿sí? Pero hay otras herramientas que podemos utilizar de manera para poder llegar a nuestro inconsciente, a nuestro cerebro reptil. Y en el cerebro reptil avisarle a nuestra mente que nos está jugando muy feo al estarnos engañando y diciendo que esas preocupaciones pueden ser reales. Entonces, vamos recapitulando. El 95% de tus preocupaciones y de tus miedos es imposible que sucedan. Y si llega a suceder, sucedería un 12%, un 7% el cual, si sucede, cuando sucede, las personas que les ha sucedido, que les ha pasado, dicen, ok, sí, el 7% de todos esos miedos me pasó, pero qué bueno que me pasó porque crecí, porque ahorita soy una mejor persona, porque aprendí de ello. ¿Como cuáles? Por ejemplo, miedo al fracaso de nuevos proyectos, de emprendimientos, de cambiar el lugar donde estamos. Nosotros queremos muchas veces permanecer en un estado de comodidad, entre comillas, porque nos da miedo el cambio, por lo mismo que les decía hace rato de estar en sentido alerta cuando algo se mueve, cuando algo cambia. Entonces, preferimos, ahora sí que esa frase de malo por conocido que bueno por conocer, y esa ansiedad de algo nuevo nos agarra el pecho, nos agarra la mente y nos paraliza las piernas y entonces nos quedamos en ese punto donde mejor no empezamos. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a iniciar algo, cada vez que voy a hacer un cambio, entonces empiezo a sentir aquí en el pecho. ¿Les ha pasado? A ver, díganme si a alguien les ha pasado. Empiezan a sentir aquí en el pecho como una opresión al cambio. Oye, hay que sentarnos a planificar este nuevo proyecto. Y sí, padrísimo. Y en tu consciente, para ti está fascinante. Dices, claro, me encanta la idea de este nuevo proyecto o de irme a hacer este nuevo negocio o de abrir esta nueva empresa o de cambiarme y ver todo por irme a este nuevo trabajo. Pero cuando ya estamos en la realidad de tomar acciones que sabemos que nos van a llevar a eso, allí es donde empieza lo que le llamamos como tipo autosaboteo, que la realidad es que es ese miedo, porque coherentemente y congruentemente no estamos alineados. Mi cabeza dice sí quiero, pero mi cuerpo dice espérate, miedo, temor, ansiedad al cambio. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar al cuerpo a primero estar en paz ante esa decisión? Porque si el cuerpo no quiere, el cuerpo nos va a hacer sentir mal y podemos hasta enfermarnos. Podemos decir, no, es que ahorita tengo que irme a arreglar el closet. Ahorita tengo que, ¿sabes qué? Necesito hacer una llamada que desde cuándo quiero hacerla y por alguna razón no la he podido hacer. Y en ese instante, cuando estás a punto de hacer una acción que te va a llevar a tu meta, la dejas. Allí se quedó. Allí se quedó porque en ese momento tu cerebro buscó otra alternativa. Haz otra cosa que te distraiga de hacer esto, porque en el fondo hay un temor, hay un miedo, hay una ansiedad a no hacer nada y a permanecer allí, a no generar cambios, a quedarnos en la misma situación, aunque la situación no nos guste, aunque la situación ya nos tenga hartos, no importa, porque tu cerebro de supervivencia dice, no cambies nada, porque es peligroso. ¿Te das cuenta? Entonces decimos, ¿por qué si quiero hacer algo no lo hago? Bueno, a eso es al autosaboteo al que me refiero. ¿Qué otra cosa son de los temores más grandes del ser humano? La inseguridad sobre la percepción de los demás. O sea, ¿qué dicen los otros de mí? ¿Sí? ¿Qué están pensando de que yo tome esta decisión, de que yo diga lo otro, de que yo opine, de que yo deje de hacer, de que yo me vista así, de que yo haga una u otra acción, de que yo decida esto? ¿Qué dice mi familia? ¿Qué dicen mis vecinos? ¿Qué dicen mis amigos? ¿Qué está pensando incluso la sociedad? ¿Qué dicen gente que ni conocemos muchas veces, que los tenemos en las redes sociales, pero qué van a decir si hago esto o dejo de hacer lo otro? Entonces, esto es otro miedo que ahí sí me atrevo a decir que el 97% de la preocupación es totalmente irreal. Porque para nosotros, obviamente, obvio, que para mí Dalila, ¿quién creen que es la persona más importante para Dalila?
Pues Dalila. ¿Pero creen ustedes que para el vecino soy la más importante? Claro que no, ni para menos son una persona que ni me conoce o alguien con quien veo una vez a la semana o una vez al mes. O sea, es un miedo totalmente irreal el creer que la otra persona va a decir, va a pensar o asumir incluso que me van a dejar de querer por tomar decisiones. Esa es otra bien común. Igual me regreso. Antropológicamente, si nosotros no estábamos dentro de un grupo social, dentro de nuestra tribu, moríamos. Si nuestra tribu no estaba de acuerdo con nuestro comportamiento, era terrible. Es más, todavía a lo mejor algunos de los que me están escuchando de niños les tocó que en sus familias decían, oye, ¿sabes qué? Es que si tú no haces esto, yo ya no te voy a querer, o voy a querer más a tu hermano, o voy a querer más a tu amiguito, ¿no? O sea, no sé, o sea, ese tipo de palabras de si no haces esto, ya no te quiero, es lo peor que le puedes decir a un niño, porque le cala en lo más profundo de su ser, porque el niño, si no lo quiere, se muere. Y eso es una realidad que como seres humanos tenemos. Ahora, nuestro cerebro lo trae superactivo porque fue por siglos y siglos así, durante nuestro tiempo en las cavernas, durante nuestro tiempo cuando éramos nómadas, si no estábamos dentro de un grupo moríamos real, ¿no? Entonces, claro que nos interesa mucho que el grupo a donde pertenecemos, nuestra sociedad, nuestro grupo de amigos nos acepte. Sin embargo, creemos que siendo auténticos o buscando esos caminos que nos llevan a nuestra propia paz, muchas veces no nos atrevemos a hacerlo por miedo a que ellos no lo aprueben o se alejen de nosotros. Sin embargo, ahí es donde empiezan esos temores inexistentes de los que te hablo. El 97% de esas inseguridades, ideas, futuros apocalípticos que nos hacemos con respecto a nuestra tribu no son ciertos. ¿Cuántas veces no dices, ay, es que yo pensé que se iba a enojar, ay, es que yo pensé que me iba a hacer esto? Y no es cierto, o sea, la otra persona no lo tomó así. Son ideas que tenemos nosotros. Imagínate si tú estás pensando constantemente que el otro se va a alejar de ti, pues entonces realmente no estás en una situación de una relación sólida, ¿no? Bueno, me voy a ir más rápido para decirte los otros. Por ejemplo, este que está muy ligado, que es el temor a no cumplir las expectativas personales o sobre todo profesionales de los demás. A mí me pasaba mucho esto, el sentir que no iba a alcanzar ese estándar, esa meta establecida, que no les iba a gustar mi trabajo a mis clientes, muchísimo me pasaba, eso es una creencia, ¿eh? Es una creencia que muchas veces desde niños eran tan altas, a lo mejor ni siquiera a veces eran nuestros padres, o a veces sí, o a un maestro, las expectativas que era bien difícil llegar a lograr esas expectativas que tenían de nosotros, o nosotros nos sentíamos como que no, pues es que no, siento que no di todo, que no me celebró, y realmente no es así, o sea, no todas las personas van a ser tan expresivas como nosotros, y no necesariamente siempre va a ser como que mi trabajo está mal hecho, eso más bien son temores nuestros, y muchas veces ni siquiera iniciamos algo porque pensamos que no va a ser perfecto, y empezamos con ese síndrome del impostor, ¿no? De la perfección, de que tiene que ser perfecto, y la verdad es que la perfección no existe, porque la perfección es subjetiva, lo que puede ser, o sea, imagínate, ve un cuadro de arte evaluado en millones de dólares y puedes decir, o sea, vas a encontrarte personas que dices que eso no me gusta para nada y otras que digan, wow, claro, es lo máximo. O sea, es algo muy subjetivo. Entonces, más bien es hacer lo que sí, por eso aquí es bien importante el autoconocimiento, sacar eso que dentro de ti sabes que es lo que está en tu esencia y manifestarlo en tu trabajo, en tu profesión. Y entonces, por la ley de la oferta y la demanda, las personas que están buscando eso que tú haces con pasión, con amor, con dedicación, les va a gustar a cierto número de personas. Entonces, acuérdate que no se trata de llegar a todo mundo, sino de llegar a las personas correctas que necesitan eso que tú haces. Y bueno, ya por último, me voy a dejar en esta para ir cerrando este en vivo, que es la incertidumbre financiera, ¿no? Esa preocupación que muchas veces tenemos acerca de que prácticamente, no sé si les ha pasado de que si algo, una venta no se dio, que si está mal la economía, que si dijeron aquí, que si ganó un partido político, ganó el otro, que si el presidente tal. Entonces, toda esta parte nos hace creer como futuros financieros
igual muy apocalípticos, donde no sé si alguna vez les ha pasado a alguno de ustedes de llegar a pensar qué va a pasar, me voy a quedar sin casa, sin comida, sin nada. Y está en la mente, está allí, ¿no? Entonces, es enfrentar esas situaciones y a ver, es que ante todas las cosas siempre va a haber una salida. Yo una vez fui bueno, no sé si contarles esto o no, porque a lo mejor les quito el chiste, pero les quiero decir que por medio de una dinámica que hice una vez, terminé sin, o sea, era nada, los aretes, los anillos, todo el reloj, todos nos quitaron, nos sacaron a la calle, teníamos que conseguir para comer y además llevar dinero de regreso, pero sin nada, o sea, casi nos quitan hasta los zapatos, nomás porque fueron, porque tuvieron compasión, no lo quitaron, pero era así, y ahí me di cuenta que no importa, o sea, realmente uno tiene que ver la manera y lo busca y lo encuentra. Además, tenemos cosas mucho más importantes que el dinero que nadie nos puede quitar, que es nuestra experiencia, nuestros dones, nuestros talentos, esta seguridad que podemos tener y sobre todo lo más importante, nuestra mentalidad. Porque si nosotros desarrollamos una mentalidad de abundancia, vamos a ver oportunidades donde otros no la ven, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí te quiero dejar esto. Las preocupaciones te pueden invadir, te pueden dar ansiedad, te pueden dar depresión, pero el primer punto es que empieces a concientizar qué de eso es cierto y qué no. Si quieres tener ya un tipo de acompañamiento más especializado, podemos hacer dinámicas de Psyche o de programación neurolingüística o de hipnosis que te pueden ayudar a que tú puedas regular los hemisferios de tu cerebro y ver todo de una forma mucho más amplia y real y que no seas secuestrado por esa parte donde pareciera como que no hay nada más que ver y que todo está mal y que todo está negro y que esto no se va a terminar. Entonces, voy a tener un taller este fin de semana, quedan 2 lugares. Si alguien quiere aprovechar el momento, es viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 de noviembre. Y si quieres más información, mándame un mensaje directo. Son 12 horas de taller donde vamos a estar aprendiendo juntos. Les voy a enseñar técnicas para que ustedes hagan a ustedes mismos, puedan ser sus propios pues coaches, puedan ayudarse a ustedes mismos a regular estas emociones, a regular estos pensamientos, que el pensamiento te lleva a la emoción a la acción y la acción al resultado. Así que si tú conoces a alguien o tú mismo crees que estás en este punto donde quieres romper el círculo vicioso de estar en este punto de ansiedad o de preocupación, o incluso probablemente no tienes ansiedad ni preocupación, pero quieres vivir mejor, quieres tener mejores resultados, quieres llevar a tu mentalidad a que te dé más de lo que sí quieres, bueno, pues te espero ahí en el taller y seguimos en contacto, ¿ok? Que tengas un excelente día.